espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Giovanni Barrios Saucedo, soy licenciada en Psicología con maestría en Psicología Clínica de la Salud. El día de hoy vamos a continuar con nuestra materia, vamos a dar inicio a nuestra unidad número 4 con nuestra cápsula número 13. Para esto yo les voy a compartir las diapositivas del tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de los factores que intervienen en la neuroeducación y la neurociencia de la atención. Entonces, bienvenidos a esta sesión donde uniremos la ciencia del cerebro con la práctica pedagógica. La neuroeducación no es solo una metodología, sino que es una visión interdisciplinar que busca optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje basándose en el funcionamiento del sistema nervioso. En este bloque vamos a analizar los factores biológicos, emocionales y ambientales que determinan si un alumno aprende o simplemente se encarga de memorizar de forma temporal. Pero por encima de todo, estudiaremos la puerta de entrada del conocimiento, que es la atención. Si no hay atención, no hay percepción, y si no hay percepción, no hay memoria. Los pilares de la neuroeducación. La neuroeducación descansa sobre tres conceptos fundamentales. Primero tenemos la neuroplasticidad, que es la certeza de que el cerebro cambia físicamente con cada aprendizaje, lo que elimina la idea de que la inteligencia es estática. Segundo lugar, tenemos la emoción. Las estructuras límbicas, como la amígdala, evalúan si la información es relevante. Si no hay una emoción, el cerebro descarta el dato para ahorrar energía. Y por último, tenemos la curiosidad, que es el motor que activa el sistema de recompensa dopaminérgico. Estos factores intervienen de manera constante dentro del aula y determinan entonces la eficacia de cualquier intervención educativa. Un docente que entiende estos pilares deja de ser nada más un transmisor de esta información para convertirse en un escultor de cerebros. El binomio de la emoción y cognición. Neurobiológicamente es imposible separar el pensamiento del sentimiento. La información sensorial pasa por el sistema límbico antes de llegar a la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa cuando la amígdala detecta miedo, estrés o aburrimiento extremo? La amígdala entonces se activa en respuesta de bloqueo que impide este procesamiento de alto nivel. Por el contrario, cuando hay un entorno de seguridad afectiva, libera neurotransmisores que facilitan la sinaptogénesis. Por ello, el primer factor que interviene en la neuroeducación es el clima emocional del aula. El aprendizaje vinculado a una emoción positiva se consolida de forma más profunda y es más fácil de recuperar a largo plazo que el aprendizaje que es puramente memorístico. Pero para que este aprendizaje no sea puramente memorístico y se pueda llevar a cabo esta atención y memoria, es necesario que el ambiente o el clima del aula sea un clima donde haya bajos niveles de estrés, de miedo, de ansiedad, ya que al estar estos niveles altos de ansiedad, pues eh, aumentan los niveles de cortisol, lo que impide que se lleve a cabo este proceso de atención, lo cual es un ciclo. Si no hay atención, pues no hay aprendizaje. Después también tenemos el sueño, ejercicio y nutrición. No se puede educar un cerebro ignorando las necesidades del cuerpo que lo sostienen. Entonces el sueño es el momento en el que se consolida la memoria y se limpian las toxinas cerebrales. Como mencionamos en cápsulas anteriores, es importante el sueño REM porque es donde el cerebro, todas estas funciones de la memoria, pues quedan, ahora sí que se aprenden, quedan fijadas en el cerebro. Tenemos también el ejercicio físico, que aumenta la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, que actúa como un fertilizante para las neuronas, mejorando la plasticidad. Y por último, la nutrición. Una adecuada nutrición rica en ácidos grasos, omega 3 y glucosa de absorción lenta asegura que hay un suministro energético. Cuando hay un cerebro cansado, sedentario o mal alimentado, está biológicamente incapacitado para mantener niveles óptimos de atención y de procesamiento, sin importar cuán buena sea la técnica pedagógica utilizada. El aprendizaje social. El cerebro humano es un órgano profundamente social. El descubrimiento de las neuronas espejo reveló que aprendemos observando e imitando las acciones y las emociones de los demás. La neuroeducación destaca que el aprendizaje cooperativo y la interacción entre pares activan las áreas cerebrales vinculadas a la recompensa social que el estudio individual rara vez activa. El factor social entonces interviene en la motivación y en el desarrollo de las funciones ejecutivas.
Aprendemos de quienes admiramos y con quienes nos sentimos conectados. Por tanto, la relación entre docente y alumno es en sí una herramienta neurobiológica de aprendizaje. Después vamos ahora sí con qué es la atención. Desde la neurociencia, la atención no es una capacidad única, sino es todo un conjunto de procesos complejos que permiten al cerebro filtrar la enorme cantidad de estímulos que recibe por segundo y enfocarse solo en una fracción mínima. Este mecanismo de economía cognitiva, entonces el cerebro es un órgano voraz de energía y no puede procesarlo todo. Por ello, la atención actúa como un foco que ilumina un objeto mientras deja de resto en oscuridad. Entender la neurociencia de la atención es entender cómo el cerebro decide qué es importante y qué es ruido. Entonces, cuando prestamos atención o esta atención selectiva hace referencia a poner atención específicamente a lo que nos es interesante en estos momentos. A pesar de que todos nuestros sentidos están funcionando y están percibiendo todo lo que hay a nuestro alrededor, no nada más están percibiendo, por ejemplo, mi voz, sino todos los estímulos externos. Esta atención selectiva puede discernir entre lo que es relevante a lo que hay que prestarle atención y lo que se puede dejar o que se puede desechar. El modelo de redes atencionales también se propuso que la atención se divide en tres redes neuronales distintas, pero que se encuentran interconectadas, que es la red de alerta, la red de orientación y la red de control ejecutivo. La red de alerta está situada en el tronco encefálico y en el tálamo, y es lo que nos mantiene despiertos y listos para actuar, mientras que la red de orientación está vinculada a los lóbulos parietales, que es lo que dirige el foco hacia un estímulo específico, y la red de control ejecutivo, situada en la corteza prefrontal, es lo que nos permite decidir a qué prestamos atención de forma voluntaria y mantener el esfuerzo. En el aula, un fallo en cualquiera de estas redes, ya sea por cansancio, distracción o inmadurez, impide que se lleve a cabo un aprendizaje efectivo. La atención sostenida versus la atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad de concentrarse en un estímulo. Le comentaba, por ejemplo, mi voz, ignorando todos los distractores que vendrían siendo todos los ruidos externos que hay, mientras que la atención sostenida es la capacidad de mantener ese foco durante un periodo prolongado de tiempo. Neurobiológicamente, la atención sostenida es extremadamente costosa y tiene límites naturales. En adultos, el pico de máxima atención dura de entre 15 y 20 minutos. En niños es mucho menor. Por ello, la neuroeducación recomienda fragmentar las lecciones en píldoras de información, respetando los ritmos de fatiga neuronal y permitiendo que haya periodos de descanso para que la red atencional se recupere. ¿Qué pasa, por ejemplo, en clases donde son muchas horas o en el trabajo donde son muchas horas de tener esta atención? Pues esta atención sostenida. Como tal, la atención puede estar presente por horas, pero la atención sostenida, donde realmente estén todos nuestros sentidos nada más enfocados en una sola cosa, pues no supera los 20 minutos en adultos, que son estos 20, después pasando estos 20 minutos es que hay esta dispersión, que uno se distrae, vienen otros pensamientos y es donde hay este descanso muchas veces de manera inconsciente hasta que el cerebro vuelve a retomar lo que es la atención. El papel de la formación reticular. En la base del cerebro se encuentra el sistema activador reticular ascendente, que es el SARA. Su función es filtrar los estímulos sensoriales y decidir cuáles son los suficientemente importantes para despertar a la corteza cerebral. El sistema activador reticular ascendente reacciona ante lo que es novedoso, inesperado o lo peligroso, o lo que tiene un alto valor de supervivencia. Si un estímulo es monótono y es repetitivo, este sistema deja de enviar la señal, produciendo el fenómeno de habituación, donde el cerebro se desconecta. Esta es la razón por la cual la variedad y la sorpresa son factores críticos para mantener la atención en cualquier proceso educativo. El papel de la dopamina y la atención. La atención está íntimamente ligada al sistema de recompensas. Cuando el cerebro detecta algo que es interesante o relevante, libera dopamina desde el área tegmental ventral hacia la corteza prefrontal. Esta liberación de dopamina actúa como una señal de mercado. Le dice al cerebro que esta información vale la pena y cuál debe de ser procesada. La falta de dopamina o una regulación deficiente está en la base del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, donde el individuo tiene dificultades para mantener el foco porque su cerebro no recibe la señal química de relevancia de manera adecuada. La red de defecto y distracción.
Cuando no estamos enfocados en una tarea externa, el cerebro activa esta red neuronal por defecto. Esta red se encarga de la introspección, el soñar despierto y pensar en el futuro. Es la competencia natural de la red de atención ejecutiva. Ambas redes son como un balancín, cuando una sube, la otra baja. En el aprendizaje, la distracción ocurre cuando la red por defecto se activa porque la tarea externa no es lo suficientemente estimulante. Sin embargo, la neuroeducación moderna también valora la red por defecto, ya que en estos momentos del bagaje mental es donde a menudo surgen las ideas creativas y se procesa la identidad personal. Factores externos. La atención no solamente depende del interior del alumno, sino de todo el entorno. El ruido ambiental excesivo obliga al cerebro a gastar energía extra en filtrar sonidos, restando recursos para el procesamiento de la información. Entonces, si bien el cerebro y la atención selectiva puede discernir entre qué escucho, qué no, qué información es relevante, pero qué pasa cuando el entorno es demasiado ruidoso, por mucho que el cerebro, que el oído, que el cerebro más que nada quiera filtrar la información relevante a la no relevante, el exceso de este ruido, pues va a generar o va a gastar energía extra para que el cerebro pueda discriminar a qué prestar atención y a qué no, lo que va a hacer que la atención sostenida sea por menor tiempo, porque pasa este cansancio. Igualmente, cuando hay un aula sobrecargada visualmente, que hay muchos carteles o colores estridentes, puede generar una carga cognitiva innecesaria que satura la atención selectiva. La neurociencia sugiere entornos de aprendizaje que sean equilibrados, donde haya una buena iluminación natural y una organización que minimice los distractores visuales para facilitar que el foco atencional se dirija hacia el objeto de estudio. La influencia del estrés en la atención. Bajo condiciones de estrés elevado, el cerebro prioriza la supervivencia sobre el aprendizaje. El aumento de cortisol debilita la conexión en la corteza prefrontal del resto del cerebro, secuestrando la atención hacia la fuente de estrés, por ejemplo, un examen punitivo o un ambiente hostil o problemas familiares. En este estado, la red de control ejecutivo falla y el alumno se vuelve incapaz de concentrarse en tareas abstractas. Reducir los niveles de ansiedad en el aula no es solo una cuestión de bienestar emocional, sino que es una necesidad neurobiológica para poder liberar los recursos atencionales que son necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. La atención y la multitarea. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano no puede realizar dos tareas que requieren atención consciente al mismo tiempo. Lo que llamamos multitarea es en realidad conmutación rápida de la atención entre una tarea y otra. Este salto constante tiene un coste de cambio. Cada vez que volvemos a la tarea principal, tardamos unos segundos en recuperar el foco total y cometemos más errores. En la educación moderna, el uso simultáneo de pantallas, música y estudios reduce la profundidad del aprendizaje y agota los recursos de la corteza prefrontal más rápidamente. El aprendizaje profundo requiere de una monotarea. Entrenar, entrenar la atención. La atención es como un músculo que puede fortalecerse. Prácticas como el mindfulness ha demostrado aumento el grosor de la corteza prefrontal y mejorar la capacidad de autorregulación atencional. Por otro lado, la metacognición, que es enseñar al alumno a darse cuenta de cómo ha distraído y cómo volver al foco, que la metacognición tiene que ver con el aprender a aprender. Y en esta tiene que ver en darse cuenta cuando el alumno ya se distrajo, cuando ya no está prestando realmente atención a lo que se le está queriendo enseñar. Esta es una herramienta clave de la neuroeducación. Ayudar a los estudiantes a identificar sus propios ladrones de atención le permite desarrollar una red de control ejecutivo más robusta, facilitando la autonomía en el aprendizaje durante toda la vida. Las aplicaciones prácticas en el aula. Para aplicar estos conocimientos, la neuroeducación propone comenzar con un estímulo provocador que resalte la curiosidad del alumno, realizar parones cada 15 o 20 minutos para permitir que haya este reset atencional, integrar el movimiento físico para aumentar la oxigenación cerebral, usar múltiples canales sensoriales, visual, auditivo, kinestésico, para reforzar el foco y fomentar un clima de confianza que mantenga bajo el cortisol. Estas estrategias no son trucos, sino que son formas de trabajar a favor de la naturaleza biológica del cerebro, maximizando el potencial de cada estudiante.
Entonces, en conclusión, hemos visto que la neuroeducación es el puente entre la biología y la enseñanza, y que la atención es su pilar fundamental. Aprender no es un proceso pasivo, es un acto de voluntad mediado por redes complejas, neurotransmisores y estados emocionales. El docente que conoce estos factores interviene con la neurociencia de la atención y respeta los tiempos del alumno, así como valora la emoción y diseña entornos que cuiden el recurso más valioso de la mente, que es la capacidad de enfocarse. Entonces, como dijo Simone Weil, la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Y al final, educar es ayudar a otros a aprender a dirigir su mirada hacia lo que es verdaderamente importante. Y con esta frase o con esta reflexión concluimos esta primera cápsula de esta cuarta unidad. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.